Feliz encuentro, bienvenidos y bienvenidas a la Escuela del Niño Interior. Les habla Pastor García, terapeuta regresivo reconstructivo y director de la Escuela del Niño Interior. En esta oportunidad para hablarles sobre la terapia regresiva, que muchas personas igual, a pesar de que hemos escrito varios artículos, que hemos hablado mucho sobre la regresión, las regresiones, la terapia regresiva y la terapia regresiva reconstructiva, nos siguen diciendo y pidiendo más información sobre este tema tan fascinante y tan misterioso para muchos como es la regresión o la terapia regresiva. A menudo los orígenes de los problemas físicos y emocionales, a veces psicosomáticos, se remontan a las experiencias en el pasado, con bastante frecuencia durante la infancia. Cuando estamos más vulnerables, la terapia regresiva nos ayuda a identificar esos orígenes y posteriormente a sanarlos. Muchas terapias examinarán el pasado mediante la adopción de una historia detallada de casos, o en ocasiones, si no puede recordar una experiencia totalmente, entonces el uso de la terapia regresiva. Normalmente esto se llevaría a cabo por un psicólogo clínico que está entrenado en técnicas de regresión, o un terapeuta regresivo, o también por un hipnoterapeuta entrenado. A menudo la regresión se logra, con la regresión se logra una memoria mucho más clara de la experiencia, y usted será capaz de volver a examinarla y quizás cambiar su percepción sobre dicha experiencia. Además de ser utilizada para identificar los orígenes de los problemas emocionales, que también se puede utilizar para ayudar a recuperar la memoria, así como, por ejemplo, si usted perdió algo importante, no recuerda un código o una clave, o tener problemas de memoria, la terapia regresiva le ayudará posteriormente en esas situaciones, porque cuando usted está bajo el estado de trance hipnótico, o más bien en un estado ampliado de conciencia, pues va a ser mucho más fácil recordar y vivenciar las situaciones del pasado, o esas situaciones que ha olvidado, o en el caso de que haya olvidado una clave importante, un código, también bajo esta técnica tan poderosa como es la terapia regresiva puedes alcanzar a recordar. Ahora, la terapia regresiva también se usa como terapia de diagnóstico, es muy poderosa. Por supuesto que esto lo usan muchos médicos, psicólogos clínicos, psiquiatras, que practican mucho la parte psicoterapéutica. Van a usar esta herramienta de forma muy poderosa, con resultados maravillosos como herramienta de diagnóstico. Esta técnica puede ser utilizada, por eso hablamos de terapia regresiva de diagnóstico. Esta técnica puede ser utilizada cuando una persona está confusa del verdadero origen de una condición física, emocional o psicosomática. La técnica es suave e implica que está relajado hacia abajo, usando modelos visuales o inducción hipnótica, y luego lentamente volver año tras año a la derecha, de nuevo cuando estaba en su vientre materno. Se invita a su mente inconsciente para indicar una vez que sucedió algo que pueden haber contribuido en el problema que se dirige, o sea, el problema actualmente al cual se dirige el diagnóstico o el psicodiagnóstico. Usar la terapia regresiva de diagnóstico conlleva una historia clínica detallada, y tal vez pidiendo también la experiencia de la familia del paciente. Haciendo una integración con la terapia regresiva, se dará con el diagnóstico preciso para luego hacer la intervención terapéutica y saber cuáles áreas específicas atender, o hacia cuáles áreas dirigir la atención y la terapia. Esto podría ser que tiene una experiencia aterradora, por ejemplo, con un pájaro, con las arañas, con gatos, con el dentista o odontólogo, con el médico.
asfixia, problemas con alimentos o con cualquiera cientos de sinsabores que todavía puede afectarle a usted ahora o en este momento, pero que en realidad no recuerda. A veces el origen de fobia se remonta a una memoria olvidada. No es que como yo no recuerdo, entonces no tengo nada, no. El caso de una maravillosa mujer de 70 años que me decía que ella creía que su niña interior estaba sana, que no tenía ningún trauma con el pasado. Y de repente en un momento me dice, oiga, yo tengo mi niña interior sana, pero eso sí, yo no puedo tolerar las arañas, le tengo una fobia a las arañas. Yo escucho, así no las vea, escucho la palabra araña y me paralizo, o la veo en la televisión, en un canal de estos de animales, y de repente ya estoy paralizada, y a veces cuando he visto una telaraña o una araña, pues me he paralizado y me pongo fría. Pues por supuesto que en ese caso había necesidad de ir a partir de una regresión y descubrir qué era. Posteriormente con esta mujer pues trabajamos y en un suceso doloroso de su vida descubrimos que había una araña involucrada, pero que en sí la araña no era el problema, sino que era la imagen que liberaba el inconsciente cuando la persona pretendía recordar la muerte de un ser querido. Entonces se le presentaba más bien la imagen de la araña que vio allí en el acto fúnebre de su ser querido. Entonces en sí no era la araña, sino el dolor por la pérdida de ese ser querido. En raras ocasiones esta técnica puede revelar una violencia o abuso doméstico, un pasado traumático, recuerdo escondido, razón por la cual es importante solo para ver a un terapeuta que tiene una amplia experiencia y formación en este ámbito. Memoria recuperada suele ser exacta, pero hay otras o raras ocasiones en que se puede fabricar una situación. Tal vez recordando algo que se ve en la televisión como un niño, porque siempre se tratará de verificar con otras fuentes. Entonces es muy importante en el campo terapéutico y sobre todo en el campo de los terapeutas versados en el tema, y no solamente versados desde la teoría, desde el estudio científico de los casos, sino también a partir de horas, y no diría de horas, sino de años de práctica, donde uno realmente confirma que la situación que esté relatando el paciente sí tenga relación directa con el trauma o con el problema que se esté tratando actualmente, porque igual el paciente podría por su mente fabricar situaciones, así como un niño después de haber visto unas caricaturas o dibujos animados en la televisión puede crear mundos mágicos, puede crear un mundo de fantasías. Es posible que un paciente también en un momento dado, para evadir el dolor y para evadir o huir o escapar de la verdadera situación dolorosa, pues fabrique situaciones en su mundo imaginario, porque recuerda que seguimos en el interior teniendo un niño, y ese niño es el que fabrica, ese niño es el que crea, el que inventa. Pero si ese niño está herido, no está sano, pues nos puede sabotear y crear un montón de fantasías. Entonces, dentro de la terapia regresiva, cuando la usamos como diagnóstico, también usamos otras fuentes para verificar que la historia, que la situación que la persona esté relatando, si bien no es verídica, por lo menos tiene relación con el caso, porque también la fantasía se puede asociar al caso que la persona o el paciente esté exponiendo. Ahora, hay otro tema bien importante, y es sobre las vidas pasadas. La terapia regresiva o regresión a vidas pasadas también la tratamos demasiado en la escuela del niño interior. Esta es un área donde hay poca investigación, o sea, donde la parte científica pues no ha ahondado mucho,
donde hay poca investigación para explicar lo que está sucediendo, pero no puede ser un valor terapéutico en casos de condiciones emocionales o físicas sin explicación. Condiciones psicosomáticas, por ejemplo. En ese caso, las personas cuando relatan estar en vidas pasadas, pues nosotros directamente desde la terapia regresiva reconstructiva y en mi caso específico desde la Escuela del Niño Interior, pues no nos hemos enfocado mucho en esa área. Sin embargo, muchos de nuestros pacientes se van a esas posibles o supuestas vidas pasadas y allí les hacemos pues el tratamiento terapéutico, psicoterapéutico, porque para nosotros más que importarnos si existen o no estas vidas pasadas, nos importa es la vida del paciente. Algunos creen que puede haber una manera que aún no entendemos, que podemos aprovechar los recuerdos de la gente del pasado. Y en este caso también estaríamos hablando de posible memoria genética que haya saltado energéticamente o espiritualmente a nuestros genes, o también por nuestros genes venga esa memoria de archivos del pasado, de personas de nuestro mismo linaje o árbol genealógico. Otros creen que por alguna razón inexplicable la mente inconsciente puede compensar una vida muy vivido y detallado de una persona del pasado, tal vez como una forma de ayudar a una persona a resolver un problema emocional o físico. Lo que es más difícil entender es que la gente, aparentemente, han hablado en un idioma extranjero que no han estudiado y tenemos, pues yo personalmente tengo el caso de muchas personas en la ciudad de Bogotá, por ejemplo. Tuve el caso de una señora de Boyacá, de un departamento ahí cerca, de Paipa, Boyacá, un departamento colombiano o estado para las personas que están en otros países y no entienden que es un departamento en Colombia. Un departamento en Colombia es lo equivalente a un estado, por decir en Estados Unidos o en México o en los países donde se manejan los estados. Esta señora es una campesina que no sabe leer, es analfabeta, o sea, difícilmente sabe firmar o escribir su nombre, y esta persona en un momento dado se va a una vida pasada y empieza a hablar en otra lengua. Y me parece muy curioso porque después de hablar en esa lengua salta a otra y a varias lenguas hasta que llegó a lenguas que son un poco familiares para mí, como el hebreo. Habló también en catalán y habló después habló en este lenguaje que usan los quechuas en el Perú, en este dialecto de algunos peruanos, sobre todo comunidades indígenas del Perú. Después habló en francés y yo digo, bueno, esto no es propio de una persona mayor de 40 años, analfabeta, que no sabe leer. En ese caso estaríamos pues como ante un evento desconocido, ¿sí? Y es muy importante el caso de esta persona porque después me habló de haber vivido en el Brasil y me habló en portugués de una forma tan clara y perfecta que por un momento olvidaba que estaba con una mujer campesina de Boyacá, de una Paipa, Boyacá, un lugar de Colombia, y de repente pensaba que era una mujer de Brasil y que solo me estaba tomando el pelo, pero luego la puse a escribir y me di cuenta que realmente esta mujer no tenía por qué saber estas lenguas y de que ella no tenía pues familiares en estos países. Después como no me quedé muy satisfecho, pues a donde viene investigué con la familia y la familia me dijeron efectivamente que ellos no tenían relación con personas extranjeras, que ellos siempre habían vivido en el campo y nunca habían salido de allí, de ese lugar, un lugar montañoso donde estas personas vivían, donde vivía esta
donde vivía esta mujer, de la cual les hablo, que habló en varias lenguas, habló en idiomas extranjeros que se podían detectar, y luego habló en otras lenguas raras o desconocidas. Podríamos hablar de ese fenómeno de la xenoglosia y de la glosolalia, uno de las lenguas humanas y otro del lenguaje desconocido, impresionante. Luego yo le decía en medio de su lenguaje que me hablara al español, que me lo tradujera, y ella no tenía dificultad, era como si fuese una experta bilingüe o experta en múltiples lenguas, y que a la vez que me hablaba en ese idioma pues me podía luego traducir o doblar al español, y lo hacía de forma muy detallada. Impresionante eso. Entonces se da ese caso de personas que, hablando un idioma extranjero que no han estudiado, o donde se detalla la vida de una persona que luego se traza donde no existe un vínculo evidente, y es ahí donde uno, y de la parte científica, dice, bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Aquí qué sucede? Es donde muchas veces uno, o yo personalmente como terapeuta, digo, bueno, entonces es real, si es posible, si está la posibilidad de que existan esas vidas pasadas, y que esta persona, como el caso de esta maravillosa mujer campesina de Paipa, Boyacá, que haya vivido en Francia, que haya estado en Israel, en Alemania. Ella en una de esas vidas había sido una persona judía, y que le había tocado huir a varios países cuando toda esta situación del Holocausto. Bueno, cualesquiera que sean los terapeutas regresivos reconstructivos, cualesquiera que sean esas situaciones, nosotros como terapeutas regresivos reconstructivos, y más a los que trabajan acá conmigo, hemos tenido muchas de estas experiencias, hemos sido testigos de algunas sesiones bastante notables que han demostrado ser muy beneficioso para el paciente. Normalmente las sesiones son muy agradables y fascinantes para el paciente, y a menudo muy renovador, porque la persona se levanta con una energía maravillosa. Lo que sí les puedo decir es que existan o no esas vidas pasadas, la mayoría de nuestros pacientes que han trabajado allí, en este escenario de vidas pasadas, que se han ido hacia esas posibles vidas pasadas, una vez han terminado el tratamiento terapéutico, se han sanado del dolor emocional, y en muchos casos del dolor físico, como en mi caso particular, donde tengo la experiencia de más de 8 años aplicando sobre todo la terapia regresiva reconstructiva, viendo el caso sobre todo de muchas damas, de muchas mujeres que se han sanado completamente de las migrañas, y muchas de esas migrañas han tenido origen o en el momento de la vida intrauterina, cuando se gestan en el vientre de mamá, y muchas en vidas pasadas. Y lo que sí les puedo asegurar es que después de 8 años, muchas de esas personas, 8, 7, 5, 6, 4, 3 años, personas que me dicen nunca más, porque de cuando en vez yo hago como una refresco el directorio telefónico, y más que todo los archivos clínicos de mis pacientes y de mis clientes, y digo, venga, ¿qué pasó con esta persona? Empiezo a revisar casos. Esta hace 3 años que pasó por aquí, este paciente hace 2 años, voy a llamarle a ver qué sucede. Y cuando he logrado contactar con esas personas, porque algunas han cambiado ya el teléfono, todo esto, y les llamo, me impresionó al escuchar que están realmente bien, que nunca más les volvió el dolor, y emocional, psicológico, en el caso físico, las personas que reportaron haber seguido sanadas de la migraña, sobre todo el caso de las mujeres con las cuales hemos trabajado la migraña. Y es increíble ver cómo estas personas tienen una vida feliz y una vida libre de ese dolor, y cómo después de haber tratado esa situación y de haberla resuelto en esa posible vida pasada, estas personas hoy están muy felices y pues con muchas ganas de seguir comiéndose al mundo, conquistando el mundo, conquistando la vida. La sesión de la terapia regresiva consiste en la relajación, ¿sí?
y más para llevarle a una vida pasada. Consiste en la relajación del paciente y llevarlo hacia abajo, o sea, que vaya profundizando, que vaya bajando, descendiendo mediante una visualización o una historia que le lleva de nuevo a cumplir con una vida pasada. Normalmente usted será dirigido a mirar alrededor de su casa en la que vivió y también la ciudad o pueblo donde vive, esa vida pasada. Puede ser llevado al punto antes de la muerte de su vida anterior, su vida pasada, y luego después de su muerte, en el que va a través de un proceso de dejar ir, donde usted mismo, donde usted misma se deja ir y va llegando hasta esos puntos, hasta esas situaciones que fueron en muchos casos muy hermosas, en otros casos muy dolorosas, muy traumáticas, pero también se trata de eso, de descubrir el origen de tu problema o dolor actual, y después de sanarle allí. Es tan impresionante como nuestros pacientes después de 7 años, 5 años han expresado que se sanaron completamente al haber solucionado ese conflicto o esa situación que ellos dicen haber tenido pendiente, que tenían pendiente en esa posible vida pasada. Rara vez un cliente puede tener una vida pasada triste o molesta, y tal caso la sesión puede ser detenida con suavidad y petición del paciente. Las personas nunca en este estado, con la terapia regresiva y terapia regresiva reconstructiva, las personas nunca van a perder el sentido. Ellas incluso se pueden levantar y pueden suspender la regresión en algún momento. No es que quedan en un estado catalético, paralizado y sin movimiento. Eso es falso. Eso es falso y es imposible que una persona quede así. Lo que pasa es que Hollywood, a través de las películas, y algunas personas que hacen hipnosis de circo, pues nos han echado el agua sucia a los terapeutas regresivos e hipnoterapeutas que sí nos dedicamos a usar esta terapia de forma terapéutica, de usar la regresión y la hipnosis en forma terapéutica y sanadora en la parte de la psicoterapia, para ayudar a muchos pacientes, a muchas personas a ser felices. Las personas pueden tener más de una vida pasada, y a veces la vida pasada puede ser del sexo opuesto, desde hace cientos de años o desde el extranjero, y es el caso de la persona que les hablaba anteriormente. Vamos a llamarla María, que vivió en varios países, y ella era una persona judía y como que tenía mucha importancia o relevancia con la comunidad donde vivía en Alemania, y tuvo que huir de allí cuando toda esta situación de esta situación del holocausto judío, donde tuvieron que huir muchos judíos a otros países del mundo. Entonces ella hablaba de varios países por donde pasaba, y cada vez que estaba en un país nuevo, diferente, yo le preguntaba: ¿y dónde estás? Estoy en Alemania, cuando inicia, estoy en el Perú, estoy en Brasil, y me hablaba siempre en la lengua de ese país donde estaba. Era una cosa realmente impresionante. Muy bien, yo creo que hasta aquí hemos llegado con esto de la terapia regresiva. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, pues puedes contactarte conmigo directamente en pastorgarcia.com o escueladelniñointerior.com, y también a través del correo electrónico contacto@pastorgarcia.com. Espero haber dado respuesta a las inquietudes sobre la regresión y sobre la terapia regresiva reconstructiva, y de antemano les agradezco
en el alma haber estado con nosotros en el día de hoy en el programa de la Escuela del Niño Interior. Yo soy Pastor García, terapeuta regresivo reconstructivo, quien les recuerda que sanando a tu niño interior, a tu niña interior, serás muchísimo más feliz. Bendiciones y hasta pronto.